Hoy, como ayer, estamos reunidos con el pueblo conservador de Nicaragua, demostrando en esta forma de que el Partido Conservador en sus propias esencias, como son las emanadas del pueblo, siguen a las verdaderas y legítimas autoridades constituidas del Partido Conservador de Nicaragua. Se ha dado en decir de que el Partido Conservador de Nicaragua estaba muerto, y hoy pareciera un domingo de Ramos donde el pueblo y su líder llenan esta plaza de bandera. Esta es la contestación del pueblo de Nicaragua a la calumnia, a la difamación y a la conspiración del silencio ordenada por Anastasio Somoza de Baile y también ordenada, válgame decir, por algunos elementos que se llaman opositores y que quiere ignorar la fuerza masiva del legítimo Partido Conservador. En los últimos tiempos hemos oído hablar de la cuestión de los derechos humanos. Y hace pocos días oí que se había ordenado universalmente la celebración del Día de los Derechos Humanos. Anteriormente nos llegaban de cuando en cuando las noticias de la política del buen vecino, y la política del buen vecino sirvió única y exclusivamente para esclavizar a los pueblos a través de infamantes dictaduras, una de las cuales fue la de Anastasio Somoza García. Después nos llegaron las noticias de la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy. Grandes esperanzas anidaron en el corazón de todos los pueblos latinoamericanos y específicamente en el corazón del pueblo nicaragüense. No hubo tiempo para tener los elementos de juicios si aquella doctrina, si así la podíamos llamar, de la Alianza para el Progreso iba a ser otra de tantas como la política de buen vecino, o en verdad iba a favorecer los anhelos del pueblo latinoamericano. Hoy aparece en la lontananza un hombre que es el presidente Carter, que vuelve a lanzar un mensaje a los pueblos del mundo y más específicamente a los pueblos latinoamericanos abatidos en su mayoría por indignantes dictaduras que en una u otra forma han estrujado a todos sus pueblos, y entre las cuales está en primera línea la dictadura anacrónica de Anastasio Somoza de Baile. Nuevamente ha renacido la fe en los pueblos latinoamericanos, y nuevamente ha nacido la fe en el alma del pueblo nicaragüense. Pero estamos pasando el tiempo. Un año ha pasado ya desde que se anunció que se iba a luchar con denuedo por el respeto a los derechos humanos. Y hasta la fecha estamos contemplando el espectáculo triste de que mientras en Washington se anuncia la doctrina de los derechos humanos,
mientras el presidente Carter en grandes conferencias de prensa y en grandes manifestaciones universales habla de ese respeto a los derechos humanos, en Nicaragua después de un año seguimos teniendo las mismas persecuciones para el campesinado nicaragüense. Seguimos teniendo los mismos asesinatos, seguimos teniendo las mismas vejaciones. Y la cuestión de las violaciones de los derechos humanos en nuestro país no es desde ahora. La violación de los derechos humanos, la humillación hacia el nicaragüense en su dignidad humana, la tortura o el asesinato han sido las armas que han esgrimido los Somozas para usurpar el poder público en Nicaragua. ¡Viva Abuelo! ¡Viva el Partido Conservador! ¡Viva el Libertador de Nicaragua! ¡Viva el Paraíso de La violación de los derechos humanos se remonta al propio inicio de la dictadura de Anastasio Somoza García. ¿Qué es lo que hace Somoza García en aquellos tiempos? Mis oídos de niño en aquel entonces oyeron los disparos que impactaban en la humanidad de César Augusto Sandino, de Estrada y Humansor. Cuando el dictador, para asumir la grada del poder, ordenó la matanza de Sandino, de Humansor y de Estrada. Fue entonces también donde principia la intervención, y lo digo con todas mis voces, porque como líder estoy en la obligación de orientar al pueblo nicaragüense y de decirle la verdad y solo la verdad, aunque esa verdad duela. Fue entonces cuando vino la intervención directa de los Estados Unidos para levantar a Somoza a la presidencia de la República. El premio no se dejó esperar y lo colocaron en la silla presidencial y le pusieron las armas de una institución que fue creada como un organismo apolítico para que en esa forma se mantuviera no bajo las bases populares del pueblo nicaragüense, sino que bajo las bases de la fuerza bruta. Posteriormente al asesinato de Sandino, vino la matanza de Bubuilí, otra violación fundamental al derecho a la vida de los nicaragüenses. Posteriormente a eso, siendo ya un adolescente y en las aulas universitarias, siendo el que les habla presidente del centro universitario, salimos a las calles para protestar por la dictadura somocista. Y Somoza García ordenó inmediatamente la represión contra todo el estudiantado y contra todo el pueblo nicaragüense. Fuimos con nuestros huesos a las mazmorras que se llaman cárceles, y fuimos con nuestros huesos también hacia el confinamiento de Corn Island, donde posteriormente nos ubicamos de nuevo en la lucha del pueblo opositor de Nicaragua. Otra violación de los derechos humanos bajo el consenso y bajo la alcahuetería de los Estados Unidos de Norteamérica. Seguimos el curso de la historia y después, mientras estaba en mis estudios precisamente dentro de ese gran pueblo que se llaman los Estados Unidos, vinieron los asesinatos de Rito Jiménez Prado, aquel obrero conservador que dio su vida entera a la causa del pueblo nicaragüense, ametrallado
en las cárceles y en las mazmorras somocistas. Vino el caso de Scott, o también un obrero de la costa atlántica que fue masacrado por las fuerzas somocistas. Vinieron el caso de la persecución hacia todos los militares conservadores que en una u otra forma fueron ofrendando su vida por la causa del pueblo de Nicaragua. Regresé al país y en 1954, ya con otra violación de los derechos humanos por parte del régimen de Somoza, donde habían habido no sé cuántas burlas electorales, se fraguó la conspiración de 1954. Abortada aquella conspiración, vino la matanza y el genocidio de más de 300 nicaragüenses en los cafetales de Carazo, ordenada por el propio Somoza García. ¡Viene el Paraguay! ¡El libertador de la democracia! ¡Viene Fernando Barrocha! Fuimos en esa época al exilio y poco tiempo después la mano justiciera de Rigoberto López Pérez ejecutaba al dictador Somoza García. De nuevo, la represión masiva de las fuerzas de la dictadura no se hizo esperar. La mayoría de los nicaragüenses, y especialmente del Partido Conservador de Nicaragua, fueron privados de su libertad, fueron llevados a las cárceles más infamantes, fueron torturados, y todo bajo la connivencia del poder de los Estados Unidos. Posteriormente a eso, de 1954, asumimos las riendas del Partido Conservador de Nicaragua y no nos hemos cansado de denunciar toda esa violación de los derechos humanos. Y así llegamos a 1963, donde el dictador de turno, don Luis Somoza Debayle, entrega el poder por imposición al doctor René Chic Gutiérrez. Viene un interregno dentro del devenir político de Nicaragua, hasta que llegamos al año de 1967. Hasta el año de 1967, cuando el pueblo nicaragüense, bajo los auspicios de la Unión Nacional Opositora, va a las calles y pide el diálogo con el Ejército Nacional. Y en esa ocasión, Anastasio Somoza Debayle ordena el genocidio en las calles de Managua y caen más de 100 personas bajo la metralla asesina de Somoza Debayle. Y todo esto bajo la complacencia de la misión militar norteamericana. Los muertos en las calles de Managua y el dictador imponiéndose 8 días después mediante un fraude, mediante una presión extraordinaria. ¡Viene el Paraguay! ¡El Partido Conservador! Hago mención de esto porque el reclamo nuestro ante el país más grande de la tierra no ha sido que intervenga en Nicaragua. Hago esa aclaración porque somos enemigos de la intervención interna en los asuntos nuestros. Somos los nicaragüenses los que tenemos que resolver nuestro propio problema. El reclamo nuestro ha sido que los Estados Unidos no intervengan en favor de la dictadura somocista. ¡Viva Bueno! ¡Partido Conservador Aguerista! ¡Viva el libertador de Nicaragua! ¡Fernando Bueno Rocha! Se nos ha venido en esta cuestión de los derechos humanos con una serie de ambigüedades. En las esferas de Washington se dice que los empréstitos para la dictadura de Nicaragua están condicionados a los derechos humanos.
que si mejora la condición de los derechos humanos en nuestro país, se les darán los préstamos, que si no mejora la condición de los derechos humanos, se les cortarán los préstamos. En esto nos hemos llevado un año completo. Pero pregunto yo, esto ya no es ni siquiera un enfermo. Esto de la dictadura somocista es un cadáver que no puede tener mejoría. No puede tener mejoría porque nacieron bajo el crimen, se desarrollaron para el crimen y están terminando por los crímenes que han cometido. ¿Cómo podemos esperar que mejore la condición de los criminales? Y esto que estoy hablando no es demagogia, son hechos, como dicen en los Estados Unidos. Son los sacerdotes, incluso norteamericanos de la costa atlántica, los que han denunciado la desaparición de centenares de familias de campesinos nicaragüenses. Porque los Somozas siempre han expoliado al campesino. El régimen somocista ha despreciado al campesino. Entonces, para ellos, hombres sin conciencia, sin religión, matar unos tantos campesinos significa como tirar unos tantos venados. Esa ha sido la realidad de Nicaragua. Han salido las mujeres campesinas, quienes valientemente han venido a la ciudad a denunciar los hechos de sus familias desaparecidas hace pocos días. Hace poco tiempo se asiló un teniente militar activo de las fuerzas del ejército, donde hace la denuncia taxativa. No es el ejército el culpable de todos los asesinatos, es Anastasio Somoza Debayle quien ordena las matanzas de campesinos en el norte y en el departamento de Celaya. ¿Es así o no es así? Les pregunto yo a ustedes. Y a propósito de este militar pundonoroso al quien no se le deja salir del país, yo me dirijo a todos los nicaragüenses, a todas las agrupaciones políticas del país, para que recojamos los fondos necesarios y este hombre cuya vida peligra y que tuvo la valentía de denunciar los excesos de poder de Somoza Debayle pueda salir del país hacia cualquier país de América donde se sienta tranquilo y confiado y donde su vida no sea sacrificada por sus ideales y por su denuncia de las barbaridades del régimen socialista. Nosotros hemos nacido bajo la doctrina democrática, nos hemos desarrollado bajo la doctrina democrática y vamos a morir también por la doctrina democrática o dentro de la doctrina democrática. Jamás le he hablado al pueblo yo en esto en otros términos, pero pareciera, y aquí está el dilema, o bien que los Estados Unidos son sordos al clamor de los pueblos, o bien que las embajadas de los Estados Unidos están servidas con algunas raras y honrosas excepciones por elementos que les importa un pito la banana República de Nicaragua, como despectivamente algunos de ellos la llaman. Planteamos el otro dilema que se ha planteado en el mismo Washington por elementos progresistas. O es que Anastasio Somoza Debayle es un empedernido criminal,
¿O es que Anastasio Somoza Debayle nació en el poder para expoliar al pueblo nicaragüense? ¿O los responsables son los Estados Unidos de Norteamérica, que han entrenado al ejército en muy mal camino? Nosotros tenemos la respuesta. No es la Guardia Nacional la responsable, no es la institución de la Guardia Nacional la que ha ideado esos sistemas de lucha. Es Anastasio Somoza Debayle, personificando una de las dictaduras más crueles de América, quien ha robado, quien ha asesinado y quien ha maltratado al pueblo de Nicaragua. Esa es la contestación nuestra ante el dilema que se plantea. Pero, como lo dije anteriormente, siguen los Estados Unidos a través de sus representaciones diplomáticas desdeñando a la verdadera oposición de Nicaragua, desdeñando al pueblo de Nicaragua. Siguen reconociendo a la usurpación o a la falsificación de los verdaderos partidos de Nicaragua. Siguen hablando de elecciones pactas, porque ¿cómo va a creer el pueblo nicaragüense que las elecciones amañadas que se avecinan para alcalde van a ser elecciones verdaderas? ¿Cómo va a ser posible de que el pueblo nicaragüense vaya a una mesa electoral a votar unilateralmente por un solo partido o un pseudo partido como es el liberal nacionalista? ¿Quiénes son los que están prestando al juego de la dictadura si no son los traidores del Partido Conservador de Nicaragua? Esas son interrogantes que todos mis conciudadanos, que todos mis hermanos conocen a cabalidad. No puede haber elecciones en Nicaragua mientras Somoza esté en el poder. No puede haber libertad en Nicaragua mientras Somoza esté en el poder. No puede haber prosperidad para el pueblo nicaragüense mientras Somoza esté en el poder. Esas son cosas axiomáticas dentro de los cuales debemos de nosotros concientizarnos. Ahora bien, se habla en la actualidad del diálogo político. El Partido Conservador de Nicaragua siempre ha proclamado la convivencia entre todos los nicaragüenses. Hemos hablado del diálogo en diferentes ocasiones y precisamente el Partido Conservador, cumpliendo con esa conciencia ciudadana y con esa responsabilidad que siempre le ha caracterizado, viendo la tragedia que se cernía sobre nuestro pueblo, viendo los muertos o avisorando los muertos de una u otra parte, porque no solo sandinistas están cayendo en los campos de batalla, sino que también guardias nacionales caen por decenas en las montañas de la Segovia. Todos son nicaragüenses y todos tienen derecho a la vida. Están cayendo única y exclusivamente por la ambición de un hombre, por la ambición inconmensurable de Anastasio Somoza Debayle. Y fue en ese sentido que fuimos a dialogar con la propia dictadura para ver si era posible que en esa forma se diera el escape al pueblo nicaragüense a través de una reforma política
a través de una verdadera elección. El dictador no pudo resistir la presión del pueblo nicaragüense. No pudo ver que su derrota estaba asegurada en los comicios de 1974. Y viéndose perdido, valiéndose de las circunstancias trágicas del terremoto de Managua, rompió la Constitución, rompió la convención política y mediante un golpe de Estado se convirtió de nuevo en dictador de Nicaragua. Entonces, compañeros, viene ahora la cuestión del diálogo político. En los primeros momentos nos imaginamos que el diálogo político iba a ser entre los elementos de la oposición para organizar un instrumento de presión conjunto sobre la dictadura, para quitar el cielo horroroso, rojizo de sangre de la dictadura de Somoza, y que bajo un cielo tempestuoso se presentara una comisión en nombre del pueblo nicaragüense a exigirle la renuncia a Anastasio Somoza Debayle. Pero, señores, en los momentos actuales se habla de diálogo con Somoza. Y no solamente que Somoza, para ganar tiempo, dice hasta después que pasen las fantochadas de las elecciones municipales. Todavía dice eso el dictador. Pero voy más allá. Suponiendo que hubiéramos cometido el error de ir a un diálogo de esa naturaleza, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quiénes fueron los que lanzaron la idea del diálogo nacional? Fueron los llamados 12, las 12 personas que están ahora en Costa Rica. Y esas 12 personas, o sea, los que han originado la idea, en este momento están fulminados con un acto de prisión. Entonces va a ir la oposición de Nicaragua mansamente donde el dictador que está ordenando ese acto de prisión. Desde luego que aquí no hay organismos de justicia, sino que lo único que existe es la voluntad autoritaria y absoluta de Anastasio Somoza Debayle. No y mil veces no, compañeros. El pueblo nicaragüense debe organizar la resistencia cívica. Cuando Hitler, con sus hordas de alemanes, invadió el continente europeo y llegó a la ciudad de las luces conquistándola, automática e inmediatamente surgió la figura del general Charles de Gaulle y organizó lo que se dio en llamar la resistencia de grupos de franceses que enarbolaban el arma para luchar contra los nazis. Y fue esa resistencia heroica de los franceses los que al cabo dio al traste con toda la dictadura nazi en Francia. Y aquí en nuestra América tenemos los ejemplos recientes de un Rojas Pinilla en Colombia cuando se erige dictador. Y después de 12 o 14 años, el pueblo colombiano en las calles lo expelió. Lo mismo sucedió en Caracas, cuando el pueblo venezolano en las calles de Caracas expelió a Pérez Jiménez. La voluntad de un pueblo vale más que todos los ejércitos juntos. El pueblo nicaragüense, que ha sido dejado a su suerte durante muchos, pero muchísimos años. La democracia nicaragüense,
que no ha importado en el argot internacional, también ha sido dejada al garete. Navegamos en mares tempestuosos e inciertos. Ojalá que nuestros oídos en la edad madura no recojan de nuevo el estallido de la metralla asesina para los hermanos nicaragüenses. Ojalá que se encuentre la solución a tiempo para que el pueblo nicaragüense encuentre su verdadero camino y su verdadero derrotero. Estamos cumpliendo con nuestro deber de ciudadanos nicaragüenses, reuniendo a nuestro pueblo para orientarle acerca de las circunstancias actuales. No son cantos de sirena ni manifiestos hermosos los que nos van a convencer. Estamos en media calle, estamos en la llanura, luchando cuerpo a cuerpo con nuestro campesino y con nuestro obrero. Estamos tratando de que esa iniciativa privada indiferente se concientice acerca del momento actual de los nicaragüenses. Porque yo lo dije en un discurso, si no cumplimos con las leyes políticas, económicas o sociales, un Dios iracundo nos va a llamar al monte Sinaí, y entre rayos y tormentas y grandes cataclismos nos serán entregadas las tablas de la justicia política, de la justicia social y de la justicia económica. Tenemos conciencia en nosotros de todas nuestras grandes luchas y de todos nuestros grandes hombres. Y jamás se me olvidan las frases lapidarias de aquel autor mexicano cuando exclama: pobre Nicaragua trágica, el más intenso país de América, por la sangre azteca de tus venas y por el castellanismo de tu León o de tu Nueva Segovia. Tremendo suelo que ha dado al continente la deshonra de un Somoza y la altivez de un Sandino. Y no eres únicamente solamente la llaga del continente, sino que constituyes también su símbolo en el devenir histórico de nuestra patria. Esas palabras son las que debemos recoger en el devenir histórico de nuestra patria, que nosotros no debemos pasar desapercibidos en los momentos actuales. Tenemos una gran responsabilidad. Cada uno de ustedes, compañeros, es actuante y responsable de esta lucha. No es únicamente el líder que les habla el responsable. La responsabilidad yo la he dividido entre 2 millones de nicaragüenses, porque aún el niño debe enseñársele desde sus primeros años el nacionalismo fructífero que debe animarnos a todos en esta lucha desigual que estamos sosteniendo los nicaragüenses. Hemos sentado las bases para una gran y extraordinaria lucha. Hemos abandonado en muchas circunstancias nuestros hogares. Hemos sacrificado muchas veces profesión o hacienda. Hemos sido víctimas de la persecución somocista. Conocemos las mazmorras y las cárceles. Conocemos el confinamiento y conocemos también el destierro. Sabemos en carne propia de deudos inmediatos nuestros que han caído ametrallados
en los campos de la lucha, por todos los dolores porque ha atravesado el pueblo nicaragüense, hemos atravesado nosotros también. Y hoy, como ayer, compañeros, les digo, tengo fe absoluta en el pueblo de Nicaragua. Tengo fe en los líderes. Tengo fe en que la lucha no que se inicia, en la lucha que continuamos, tenemos que llegar a encontrar por fin nuestro propio destino. Y quiero decirles una cosa más. He luchado en los campos cívicos. He luchado bajo la bandera verde del Partido Conservador de Nicaragua. Pero después de 45 años de descalabro, de corrupción, de saqueo de las arcas nacionales, el país va a quedar escuálido. Y la tarea no será única y exclusivamente del Partido Conservador de Nicaragua. Nosotros en estos momentos somos el vector para el pueblo nicaragüense, somos el instrumento, somos el arma de trabajo del pueblo nicaragüense. Pero cuando seamos gobierno, porque óigase bien, vamos a llegar a ser gobierno, un momentito. No es solamente tarea del Partido Conservador de Nicaragua, será tarea de todos los nicaragüenses, será tarea de los mejores valores, de los mejores intelectos y sobre todo de los más honrados. Tenemos que bucear en el ámbito nacional, llámense como se llamen, a nuestros mejores valores. No podemos olvidar tampoco a los elementos del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ellos son tan nicaragüenses como nosotros. Son la juventud, la esencia misma de la vida, que no encontrando en las ciudades el ambiente necesario para su propia actitud o para su propio desarrollo, se han lanzado a los campos de la lucha armada y han sacrificado sus vidas también en pro de una Nicaragua mejor. El día que triunfemos hay que llamar a los elementos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y decirles, tienen ustedes bajo un régimen de derecho y bajo un régimen democrático la libertad y la garantía necesaria para que puedan desarrollarse cívicamente dentro del aspecto que ustedes quieran. Tenemos que llamar a la Guardia Nacional para decirles: Ejército de Nicaragua, institución armada, la dictadura ha quedado atrás. Queremos la dignificación de nuestro ejército. Queremos la hermandad de ustedes con el pueblo. Queremos que no sean temidos, sino que sean respetados y amados. Esa debe ser la labor constante de nosotros, la convivencia de todos los nicaragüenses. Ese es el verdadero diálogo que debemos establecer permanentemente. El diálogo con nuestro pueblo, el diálogo con nuestros campesinos, el diálogo con nuestros obreros, y sigamos adelante, adelante, compañeros, que nos espera el triunfo. Tome el papel, hermano, abuelo, tome el papel. Pues. Quiero, compañeros, y les pido silencio a todos, quiero aquí rememorar la memoria de dos líderes
que durante 17 años nos dieron su vida, su energía, su verbo, su dinámica en pro de la causa del Partido Conservador de Nicaragua. Pido un minuto de silencio por el doctor Carlos Castrillo de Jinotepe, una enorme encina que cayó bajo el peso de los años, pero que en su boca siempre hubo "Viva el Partido Conservador de Nicaragua" y el "Viva Nicaragua". Y quiero también, señores, hacer remembranza de un líder obrero que hace pocas semanas también cayó bajo el peso de la muerte, que fue Carlos A. Vega Morales, obrero que me abrazó dentro de su pecho en mis primeros pasos políticos, que me lanzó como hijo del pueblo a los brazos del pueblo conservador, que me dio inspiración en la lucha, que en los momentos supremos, cuando todos caían, o muchos caían por el halago de la dictadura, lanzó la posición que tenía, diciéndoles: yo he nacido digno, me he desarrollado digno y moriré digno dentro de la fila del Partido Conservador de Nicaragua. Para ellos no quiero que nadie hable. Un minuto de silencio. Quiero leerles aquí un documento que se me acaba de pasar y dice lo siguiente: nosotros, los abajo firmantes, ciudadanos caraceños, conscientes del deber que tenemos de no callar nuestra voz ante la grave situación que enfrentamos y sabiéndonos con el derecho de hacernos oír, considerando que la existencia de muchos nicaragüenses prisioneros por luchar por una patria mejor, lo injusto e inhumano que sería que mediante la mayoría de familias se encuentran reunidas en Navidad, las familias de los reos políticos sufran su ausencia, que la represión desatada en los últimos años causa luto y dolor a todo el pueblo, viviendo todos en una intranquilidad permanente, que el genocidio cometido contra nuestros hermanos campesinos y muchos crímenes más que se han cometido no pueden ni deben quedar impunes. Demandamos amnistía general para todos los reos exiliados y perseguidos políticos. Segundo, cese de la represión, especialmente en las montañas en que nuestros hermanos campesinos viven un régimen de terror. Tercero, castigo para los culpables directos o indirectos del genocidio cometido contra los campesinos y de otros crímenes contra el pueblo. Pedimos a todo el pueblo de Nicaragua se levante su voz valientemente ante esta grave situación. César Argüello, Luis Gutiérrez, Ismael Blanco, Óscar Gutiérrez, Roselena Gutiérrez y otras firmas más. Está muy bien, compañeros, el presente documento, pero no podemos ignorar de que ese es el arma del somocismo. El arma del somocismo, el crimen, es la cárcel y es la tortura. Que para eso es que estamos luchando, para eso que vamos a luchar mañana, y para eso, para establecer justicia, es que vamos a triunfar definitivamente para llegar al poder, no por el poder mismo, sino para la justicia política, económica y social del pueblo de Nicaragua. Voy a conectar hacia la órbita norteamericana. Trucos feos, como el caso de los zancudos, el caso de esa cuestión de Granada que te cuento que él alimentó y alentó, el caso, por ejemplo, del 22 de enero, que tenía 40 ametralladoras, pero aquí llamó a los controlar y no las quiso dar. No las quiso dar. Con 40 ametralladoras se sale el 22 de enero. Pero es que como vio que la figura de abuelo se erguía, entonces no las quiso dar. Dolorosamente, pero esos son capítulos que no podemos tocarlos en estos momentos, porque era para allá
allá a lo lejos en Eso es Victoria. cierto, eso es las 30 ametralladoras. Ah, no, 30 eran, Me no eran 40. consta. No eran 30, no eran 40. 30. Que si han funcionado el 22 de enero, la historia hubiera cambiado. No, por 30 ametralladoras. No, ¿cómo se te ocurre con tanques? Bueno, puta, que ahora vamos a otro punto. El desarrollo histórico de Nicaragua ahorita que muere Perón, que es muy interesante. ¿Cuál es la evaluación? ¿Qué significado tiene? Ya para la historia la muerte de Perón, el asesinato. En primer término, triste fin, doloroso, amargo. Pero Joaquín se le abrió su estatua. Tiene una estatua como símbolo en Nicaragua. Y No, por el momento conviene que la tenga. es un símbolo. Y lo tendrá. Tendrá. Y lo tendrá a pesar de sus errores. Sí, Bolívar también cometió errores y muchos lo cometieron.